Hoy aprenderás una apertura sencilla y confiable contra la apertura de peón de dama de las blancas, y esta es por así decirlo una especie de arma secreta, porque si entramos en el gambito de dama habitual, el reto para las negras es que por lo general están defendiendo e intentando apenas igualar, y es difícil jugar de forma activa. Además, tus rivales suelen conocer muy bien los planes que deben seguir aquí. Entonces, por eso precisamente te recomiendo jugar peón a6, la variante Janowski, y que es mucho mejor de lo que parece a primera vista. Para empezar, deja inmediatamente a tu rival sin preparación. En segundo lugar, sirve para cualquier nivel, la han jugado mucho Carlsen y otros grandes maestros de élite. Y por último, es más engañosa de lo que se ve a primera vista, porque si tu rival juega su movimiento habitual, aquí caballo F3, que además es el movimiento más jugado, ya está cometiendo una imprecisión porque en efecto no ha entendido tu idea, porque ahora simplemente puedes capturar el peón de C4 y eso es precisamente lo que las blancas han subestimado, pues ahora puedes jugar B5 y consolidar así la cadena de peones. Y las blancas han sido burladas, porque normalmente en el gambito de dama, si capturas en C4 pueden recapturar ese peón con facilidad, pero aquí ya no es así. Por supuesto, una de las preguntas es ¿qué pasa cuando se juega dama a4? ¿No pueden las blancas recuperar el peón con este doble ataque acaso? No es tan sencillo. Juegas B5 y bueno, las blancas pueden seguir siendo optimistas, por supuesto no quieren simplemente retirar la dama y admitir el fracaso, van a querer jugar caballo por B5 y lo que han calculado es lo siguiente, que si capturas aquí vas a perder la torre de A8. Por eso las blancas siguen confiadas, pero solo hasta que juegas alfil D7. Esta es la primera trampa, pequeña pero útil, que puedes usar aquí. Y así ya superas a las blancas. El caballo queda clavado, atacado 2 veces y se perderá. Por supuesto, las blancas no tienen por qué caer en esa trampa. Pueden jugar un movimiento más natural peón E4 esperando ahora recuperar su peón, pero tú juegas B5 y lo impides. Déjame explicarte también las ideas de esta apertura, porque memorizar las variantes es difícil e innecesario, pero si entiendes las ideas es muy fácil jugarla. De momento la posición no parece nada mala para las blancas, se ve que tienen 2 caballos desarrollados y 2 peones en el centro, mientras tú solo estás jugando con tu cadena de peones. Pero ¿cuál es la idea? Bueno, no es solo un peón, mira, porque este peón está en la mitad del tablero de las blancas y de por sí ya ocupa esta casilla, pero además controla estas 2 casillas y así, si miras este alfil por ejemplo, ¿cómo podría desarrollarse activamente? No hay forma. Justo se encuentra contra este muro de peones. Así las blancas solo pueden llevarlo a E2, donde de todos modos no hace gran cosa. Además, ¿a dónde puede ir este caballo de C3? Fíjate en que no puede venir aquí, ni por aquí, ni tampoco aquí. No puede ir a ningún lado, ¿sí? Así que estos peones son mucho más molestos de lo que parecen a primera vista. Además de eso, también preparas un fianchetto avanzado. Tienes reservada una posición muy activa para tu alfil. Lo desarrollarás en fianchetto aquí y así ejercerá presión de largo plazo sobre tu oponente y en general estás ganando una buena ventaja de espacio para desarrollar tus piezas más adelante. Ahora bien, está claro que las blancas no se sienten cómodas con esta situación y con un peón de menos. Normalmente jugarán a 4 intentando romper tu cadena de peones. Pero tú tienes unos trucos preparados. Juegas B4 obligando a retroceder a ese caballo. Y sabemos que por desgracia para las blancas, ese caballo no tiene casillas activas a las que pueda ir, pues todas las casillas disponibles son pasivas de una forma u otra. Caballo A2 es lo que suelen jugar, al menos para no estorbar a sus demás piezas, y ahora tu peón de C4 está en el aire, pero tienes un buen contraataque, alfil B7. Así ataca su peón central D4, de manera que si captura aquí, perfecto, tú capturas aquí y sigues con peón de ventaja. Después de eso completas tu desarrollo con normalidad, sigues con un peón más. Además, el caballo en A2 es un ejemplo clásico de un caballo en el borde que está condenado. Y ya sabes, no puedes regresar por culpa de tu peón. Todo de maravilla. Bueno, quizá fue que las blancas no jugaron con precisión. Probemos otra cosa. Veamos, por ejemplo, las blancas observan que estás atacando este peón. Piensan, bueno, simplemente voy a avanzarlo y luego sí capturaré el otro peón. Pero tú dices, no tan rápido y lo refuerzas con alfil D5. ¿Y ahora qué? Bueno, una vez más las blancas intentarán desesperadamente desenredar su posición para recuperar el peón, pero como sea nunca funciona. Normalmente juegan alfil D2 intentando atacar el peón de B4. En este momento solo está defendido una vez por el alfil de F8, pero añades un defensor más. Y al mismo tiempo desarrollas el caballo, lo cual siempre es positivo. Además pones presión sobre el centro blanco. Y ahora si las blancas juegan aquí intentando atacar 2 veces tu peón de C4, una vez más tienes otro truco táctico en peón B4. Avanzando a B3 con doble ataque te ganas una pieza. Volvemos, digamos que no juegan esa variante, entonces ¿qué? En cualquier otro caso tienen un peón menos y una mala posición. Si se juega torre C1, que parece mejor y de hecho lo es un poco, vuelven a perder en otro doble ataque con peón C3. Las blancas perderán una de sus piezas.
Como puedes ver, esta variante de apertura es más engañosa de lo que se ve a primera vista, y muy difícil de enfrentar para las blancas, y eso es algo que desde luego nadie se espera. Ahora otra pregunta, ¿qué pasa si las blancas juegan B3? En cierto modo renuncian a recuperar su peón, pero al menos quieren deshacerse de tu peón avanzado para poder desarrollar sus piezas con libertad. Pero una vez más tienes un contratruco, no capturas el peón, en su lugar juegas peón B4 expulsando al caballo. Una vez más tiene que ir a una casilla desfavorable en el borde del tablero, y tampoco aquí capturas, simplemente avanzas más el peón, y así has asegurado un peón pasado en C3 avanzado y bien protegido, que será extremadamente molesto para las blancas a largo plazo. En primer lugar es un peón extra, además es un peón pasado que está cerca de la casilla de promoción. Por supuesto ahora mismo no es decisivo, pero a largo plazo seguirá molestando. Además, una vez más controla muchas casillas, no aquí, déjame marcarlo correctamente, así, estos peones controlan muchas casillas, como ves, y para las blancas es demasiado difícil maniobrar. Por supuesto terminarán desarrollando sus piezas de algún modo, pero tú fácilmente desarrollas el alfil a su casilla habitual, desarrollas las piezas del flanco de rey, y si no ocurre nada fuera de lo común, simplemente tendrás posición ganadora. Y otra pregunta que quizá tengas, ¿qué pasa si en algún momento las blancas juegan alfil G5 y atacan tu dama? Bueno, no hay ningún problema. Ni siquiera has desarrollado todavía este caballo, así que no existe siquiera una clavada. Simplemente bloqueas la diagonal y tras el cambio tu rival no ha conseguido absolutamente nada. Lo único que hizo fue ayudarte a desarrollar el caballo y después de eso haces los movimientos habituales, sigues con peón de ventaja. Por cierto, muchos me dicen, Igor, es solo un peón, todavía falta mucho para ganar. ¿Cómo convierto esa ventaja sin echarla a perder? Ese ya es un tema aparte, lo explico en mi clase maestra gratuita, te dejo el enlace abajo, puedes verla después. Ahora ya sabes por qué dejar este peón sin defender es bastante malo para las blancas, y por qué su movimiento habitual, caballo F3, es una imprecisión. Para las blancas es mejor simplemente cambiar ese peón, y sí, es claro que en ese caso no están perdiendo el peón, pero el inconveniente es que te facilitan mucho el juego. Además, esto abre esta diagonal para tu alfil, así este no queda ya restringido y puedes desarrollarlo con total libertad. Además ya no habrá más presión sobre tu centro y todo marcha bien. Bueno, ahora desarrollan y tú juegas peón C6, consolidando tu cadena de peones en el centro para no tener que preocuparte por ello. Aquí normalmente desarrollarán este alfil de una forma u otra. Pues de no hacerlo, si simplemente avanzan el peón así, el alfil quedará pasivo atrás. Supongamos que hacen el movimiento más activo, alfil G5 atacando tu dama. De forma similar juegas alfil E7 bloqueando, desarrollando el alfil al mismo tiempo y obtienes una excelente posición. En el siguiente turno enrocas y luego hay un recurso táctico que debes conocer. Y es que sé que te encanta esta clavada, ¿cierto? Y muchas veces es un buen movimiento, pero en este caso sería un grave error. Porque existe el sacrificio alfil por H7, esta táctica puede arruinar todo para las negras, seguirá caballo G5 dando jaque y ahí está el truco. Después te capturan el alfil y quedas en posición perdida. Así que en lugar de eso retrocedamos un poco, mueve el alfil pero no allí, juega alfil F5, eso te ayuda a neutralizar el alfil activo blanco de D3 y ahora ya no tienes ningún problema. Supongamos que capturan, tú recapturas, luego enroca. Tú solo desarrollas el caballo y la posición queda completamente igualada. No tienes ningún problema, probablemente llevarás la torre a esta casilla y este caballo podrá venir aquí para controlar una de estas dos casillas. De nuevo, todo muy bien. Otra posibilidad es que las blancas desarrollen el alfil a F4, pero en realidad se llega a una posición muy parecida. Igualmente cambias ese alfil solo de otra manera y después también desarrollas el caballo aquí. Y en cuanto coloques su alfil en una casilla activa, puedes jugar alfil F5 para desafiarlo de inmediato. Y obtendrás una buena posición mientras completas tu desarrollo. Si en algún momento colocas su caballo en el centro, simplemente intercambias. Y si las blancas insisten y juegan peón F4, eso puede ser fácilmente una gran debilidad posicional, porque de todos modos expulsas ese caballo y así las blancas se quedan con un débil peón N3. Como puedes ver, si las blancas siguen jugando de forma imprecisa, rápidamente les pueden aparecer grandes problemas. Por supuesto, no tienen por qué jugar así, pero en cualquier caso obtienes excelente posición. Ahora, otra pregunta que me hacen los alumnos, y quizá tú también te la hagas. Igor, las blancas no tienen por qué perder su peón. Simplemente pueden jugar algo como esto, por ejemplo, y obviamente no lo perderán. Desde luego, no estoy diciendo que A6 gane la partida por sí sola para las negras. O sea, normalmente en la apertura las negras solo buscan igualar. Pero si las blancas hacen un movimiento pasivo como este, solo para no perder un peón, eso ya es una buena señal. No están intentando atacarte ni jugar de forma agresiva. Además, al jugar E3 bloquean este alfil que ahora no puede salir. Así que si juegan de forma pasiva, tú simplemente desarrollas tus piezas con libertad, sin problemas. Además, tú puedes esperar a que las blancas desarrollen en la fila D3 y solo entonces capturar en C4. Pues de esa forma las blancas en cierto modo pierden un tiempo, han llevado la fila esa diagonal en 2 tiempos en lugar de 1. Y entonces juegas B5 con una idea similar a la de nuestra línea principal, el fianchetto avanzado. Así despliegas el alfil en esta magnífica diagonal
ejerciendo presión sobre el centro y el flanco de rey, y luego pasas a completar tu desarrollo. En algún momento también se suele jugar a3 para impedir este avance, otro movimiento pasivo de las blancas, no es problema para ti, jugarás c5 para golpear el centro, enrocarás en corto y tendrás una muy buena posición, por supuesto aproximadamente igualada, pero incluso parece un poco más activa para las negras, porque las blancas todavía luchan para desarrollar este alfil activamente. Por último, pero no menos importante, tenemos que hablar del elefante en la habitación, el sistema Londres. ¿Cómo jugaréis contra este? Por supuesto hay muchas formas, y me gusta confundir a las blancas desde el principio y jugar algo como esto. No tanto por la fuerza objetiva del movimiento, sino para sacar a las blancas de su sistema habitual y obligarlas a pensar por su cuenta. Porque ahora ya no pueden construir con facilidad esa pirámide de peones que conocen. El módulo dice que F3 es la mejor jugada para las blancas, pero quienes juegan en Londres casi nunca juegan eso, ya que intentan seguir con su esquema habitual. Es más, muchísimos jugadores de hecho han jugado E3, que es fantástico porque ahora pierden la dama en una sola jugada. La mayoría probablemente jugará peón H3 aquí. Si en cambio desarrollan el caballo, simplemente lo capturas y eso les deja a los peones doblados. Después de eso completas tu desarrollo como de costumbre. Tú haces este movimiento y responden como sea, juegas alfil D6, cambias ese alfil, luego caballo F6 y enrocas. La posición es normal, pero una vez más has arruinado su esquema, el de Londres. Tendrán que pensar por sí mismos si eso les incomoda. La mayoría de las veces intentarán deshacerse de tu molesto alfil, pero tú mantienes la misma posición. Y siguen sin poder jugar E3, que era el movimiento que querían hacer. Claro, pueden jugar G4, pero ahora su flanco de rey queda debilitado de forma permanente. Y a partir de ahora, enrocar por el flanco de rey les resulta muy peligroso. Y si no, una vez más, simplemente cambias este activo alfil y obtienes una posición muy parecida a la del sistema Londres habitual. Pero la posición blanca es peor porque se ha debilitado con el avance del peón a G4, aquí, y además ahora tienes una torre muy activa ya desde aquí presionando el peón de H3 y luego simplemente completas tu desarrollo. Las blancas tendrán que esforzarse para resolver todas sus debilidades e incluso podrían perder fácilmente el peón de G4. Y a propósito, la teoría de aperturas está muy bien, pero por supuesto es más importante evitar los errores graves. Esa es la principal causa de las derrotas. Si quieres conocer las 3 reglas principales que Fischer usaba para eliminar errores graves, mira este video que aparece aquí.